Queremos graficar la solución al sistema de desigualdades. La solución al sistema de desigualdades será la región que contenga los pares ordenados que satisfagan ambas desigualdades. Así que graficaremos y sombrearemos la solución a ambas desigualdades y determinaremos la región de doble sombra. La primera desigualdad es si es mayor o igual a x al cuadrado menos 4, lo que significa que comenzamos graficando la ecuación correspondiente, que es si es igual a x al cuadrado menos 4. Y debido a que la desigualdad es mayor o igual que, debido a la parte igual, hacemos un gráfico sólido. La gráfica de y es igual a x al cuadrado menos 4 es la gráfica de y es igual a x al cuadrado desplazada hacia abajo 4 unidades. Estamos viendo la forma gráfica de una función cuadrática. Y observe que h es 0, y k es negativo 4. Y, por lo tanto, el vértice es 0, negativo 4. Y como a es igual a 1 positivo, la parábola se abre. Comencemos trazando el vértice en el plano de coordenadas. 0, negativo 4 está aquí. También sabemos que el eje de simetría es una línea vertical que pasa por el vértice y por lo tanto, el eje de simetría es el eje y o x es igual a 0. Esto será útil al hacer el gráfico. Y ahora encontremos algunos puntos adicionales haciendo una tabla de valores. Ya sabemos cuando x es igual a 0, y es igual a 4 negativos que nos dieron el vértice. También seleccionemos x es igual a 1, 2 y 3. Cuando x es 1, y es igual a un cuadrado menos 4, que es negativo 3. Cuando x es 2, y es igual a 2 al cuadrado menos 4, que es 4 menos 4, que es 0. Y cuando x es 3, y es igual a 3 al cuadrado menos 4, que 9 menos 4 que es igual a 5. Tracemos una coma negativa 3, que está aquí. Pero debido a que tenemos el eje de simetría, hay un punto correspondiente una unidad a la izquierda del eje de simetría, que es negativo 1, negativa 3, que está aquí. 2,0 están en el eje x, 2 unidades a la derecha del eje de simetría, lo que significa que hay un punto correspondiente 2 unidades a la izquierda del eje de simetría, que es negativo 2,0. Y luego finalmente tenemos el punto 3,5, que está aquí. Y por lo tanto hay un punto correspondiente en el otro lado del eje de simetría, que es negativo 3,5. Y ahora graficamos la parábola. Y de nuevo, es un gráfico sólido. Y ahora necesitamos determinar si sombreamos dentro de la parábola o fuera de la parábola o por encima de la parábola o debajo de la parábola. Como tenemos y es mayor o igual que x al cuadrado menos 4, vamos a sombrear por encima o dentro de la parábola. Pero seleccionemos un punto de prueba para verificar. Usemos el punto de prueba 0,0, el origen, que está aquí dentro de la parábola, lo que significa que sustituimos 0 por x, y 0 por y en la desigualdad original, lo que nos da 0 es mayor o igual a 0 al cuadrado menos 4, que es 0 es mayor o igual que 4 negativo, lo cual es cierto. Como esto es cierto y el punto está dentro de la parábola, sombreamos dentro de la parábola. Entonces, la solución a la primera desigualdad es la región dentro de la parábola, así como los puntos en la parábola ya que tenemos un gráfico sólido. Y ahora tenemos que representar gráficamente que la solución a, y es menor que 1 2x negativa más 3. Comenzamos graficando la línea correspondiente y es igual a 1 2x negativa más 3. Como b es igual a 3 positivos, la intersección vertical es 0,3. Y debido a que m es igual a 1 2 negativo, la pendiente es negativa 1 sobre 2 positivos. Así que primero grafiquemos la intersección vertical 0,3, que está aquí. Y debido a que la pendiente es negativa 1 o 2, que podemos escribir como negativa 1 sobre 2 positivas, desde la intersección vertical bajamos una derecha 2, que podemos repetir una y otra vez. Y en 1 negativo sobre 2 positivos es equivalente a 1 positivo sobre 2 negativos, lo que significa que desde la intersección vertical también podemos subir 1 y dejar 2 para encontrar puntos en el lado izquierdo. Entonces, 1 dejó 2, arriba 1 dejó 2, y así sucesivamente.
Ahora, nuevamente, hacemos una línea discontinua, porque la desigualdad es menor, no menor o igual que. Y debido a que tenemos y es menos que negativo 1 2x más 3, sombreamos debajo de la línea discontinua. Pero nuevamente, sigamos adelante y seleccionemos un punto de prueba. Nuevamente, usemos el origen 0,0. Entonces, sustituimos 0 por x y 0 por y, lo que nos da 0 es menos que negativo 1 2 veces 0 más 3. Simplificando, tenemos 0 es menos que positivo 3. ¿Cuál es verdad? Entonces, debido a que el par ordenado 0,0 produce una verdadera desigualdad, y 0,0 está debajo de la línea, sombreamos debajo de la línea. Ahora que tenemos la solución a ambas desigualdades, la solución al sistema es la región de doble sombra, que es la región con bandas debajo de la línea, y encima de la parábola que también incluye los puntos en la parábola sobre esta región aquí porque el gráfico es sólido. Entonces la solución al sistema es esta región aquí. Esto significa que cualquier punto en esta región, incluidos los puntos en la parábola en esta región, y no los puntos en la línea en esta región, satisfará ambas desigualdades. Espero que hayas encontrado esto útil.